puestos de trabajo, que estos datos que yo hoy les voy a facilitar son datos que hemos trabajado los cuatro para ver cómo esta reforma afecta tan negativamente a los trabajadores y las clases medias y cómo solamente favorece a las rentas más altas. Es un trabajo de estudio y de análisis que hemos realizado los diputados y senadores de la provincia de Pontevedra. En primer lugar, hay una afirmación clara que hacer y contundente, y es que la reforma fiscal de Montoro, la reforma fiscal de Rajoy, es una reforma regresiva, desigual e injusta. Montoro miente. No digo que falte a la verdad, digo, miente cuando la califica de una rebaja fiscal para todos, porque es falso. Es para unos pocos, para los que más tienen, y ahora lo demostraremos con datos. Serán las clases medias y los trabajadores quienes van a tener que seguir teniendo el peso de los ingresos del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, mientras los que más tienen ahora y a partir de esta reforma fiscal todavía aportarán menos a las arcas públicas. Los principales beneficiarios de esta reforma fiscal no sumarán más de 73.000 contribuyentes en España. 73.000 contribuyentes en toda España serán los que se beneficien de esta reforma fiscal. A nivel gallego el porcentaje es ridículo y si ya bajamos a la provincia de Pontevedra el número de contribuyentes es inexistente a quienes va a favorecer esta reforma fiscal. Continuarán pagando las clases medias. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay 9 millones de contribuyentes en España que tienen rentas entre 12.450 euros y 33.000 euros y son los que sufrirán el mayor impacto de esta reforma fiscal de Montoro. En Galicia, que hay en torno a 1.200.000 contribuyentes, 550.000 gallegos se sitúan entre 12.450 y 33.000 euros. Y es a estos a los que más perjudicará esta reforma fiscal. Y si hablamos de la provincia de Pontevedra, que hay en torno a 413.000 contribuyentes, 150.000 contribuyentes de la provincia de Pontevedra serán los que más sufran esta reforma fiscal, a los que más perjudicará. En España, además de estos 9 millones de contribuyentes que están en ese tramo, de esos 550.000 gallegos, de esos 150.000 pontevedreses y pontevedresas, hay en España 11,5 millones de trabajadores y pensionistas que no llegan a 11.200 euros, por lo tanto no tributan y por lo tanto esta ley no les afectará, no les beneficiará, se quedarán como estaban. Ocurrirá esto con 600.000 gallegos de ese 1.200.000 y con 180.000 pontevedreses y pontevedresas. De 421.000 pontevedreses a 180.000 no les beneficiará porque no tendrán ningún cambio, es decir, seguirán sin cotizar. 150.000 se verán perjudicados. Un porcentaje muy pequeño del siguiente tramo tendrá una reducción mínima y los que sí, que tendrán un gran beneficio, son las rentas más altas. Luego les diré exactamente y les pondré ejemplos para que ustedes entiendan perfectamente cuál es la situación. Otra cosa gravísima de esta reforma fiscal es que no hay ninguna medida contra el fraude fiscal, que en nuestro país es escandaloso. Es escandaloso el fraude fiscal que hay en España. No hay medidas de lucha contra la economía sumergida, que en España afecta al 24% del PIB. Es una barbaridad y no hay cambios de estrategias para investigar a las grandes empresas, que son las responsables en un 72% de la evasión fiscal y que además solo concentran el 20% del esfuerzo del fisco, porque el resto del 80% que hacen aportaciones a los ingresos, como los que se hacen frente a las necesidades de los ciudadanos, lo hacen los trabajadores y las clases medias. Fíjense si esto es grave, que los ingresos totales de las administraciones públicas en España
son en el 2013 de 37,8%. En Alemania es de un 44,7%, en Francia de un 52,8%, en Italia de un 47,7% y en el Reino Unido de un 41,1%. La gran pregunta a la que tiene que responder Rajoy y a la que tiene que responder el señor Montoro es ¿quién no paga en España? ¿Quién hace fraude fiscal para que en España los ingresos totales solo sean de un 37,8%, muy por debajo de lo que ocurre en el resto de los países de la Unión Europea? Pues esas grandes empresas a las que no se investiga para evitar el fraude fiscal y permitir que haya ingresos suficientes para hacer frente a los gastos y a las necesidades de los españoles y no haya que recortar en el estado de bienestar, en educación, en sanidad, en políticas sociales, en dependencia, en I+D+I, en todo aquello que permitiría que nuestro país no recortara el gasto social, no recortara los derechos básicos de los ciudadanos y permitiera invertir en una economía productiva. Esta reforma fiscal no ataja el fraude fiscal y nos tiene que explicar por qué. Yo les decía que esta nueva reforma fiscal, sobre todo en el impuesto de la renta de las personas físicas, que es la que paga la mayoría de los ciudadanos, afecta sobre todo de forma negativa a los trabajadores y a las clases medias. En primer lugar, se pierde progresividad, porque se reducen de 7 a 5 los tramos y serán las rentas medias quienes menos noten la rebaja, porque se alteran los tramos y sus correspondientes bases imponibles y por lo tanto muchos contribuyentes pasan a un tramo superior con un gravamen superior. Lo vamos a explicar con ejemplos concretos. Mira, antes los ciudadanos que pagaban y tenían una base imponible entre 12.450 euros y 17.700 euros, los que estaban en ese tramo tributaban en el 2011 al 24%. Ese tramo tributaba al 24%. Con la llegada del PP al gobierno, aquel Partido Popular que cuando llegara al gobierno iba a reducir los impuestos, subieron al 24,75%. Con esta reforma que va a aprobar el Partido Popular suben a un escalón superior y por lo tanto van a pagar el 25% en el 2015 y bajarán al 24% en el 2016. Es decir, se van a situar en el porcentaje en que estaban en el 2011. Pero en el 2015 van a pagar un punto más que cuando el Partido Popular llegó al gobierno, es decir, un punto más que cuando gobernaba el Partido Socialista. Esta es la realidad, esta es la gran rebaja de impuestos que hace el Partido Popular. Los que cobran los que tengan que tributar porque están entre una renta de 20.200 euros y 34.000, en el 2011, cuando gobernábamos los socialistas, pagaban el 28%. Cuando llegó a gobernar el Partido Popular, subieron al 30%. En el 2015 van a pagar un 31% de impuestos, por lo tanto, 3 puntos más que en el 2011, cuando gobernábamos los socialistas. Y en el 2016 bajarán al 30% tal y como están ahora, 2 puntos más que cuando gobernábamos los socialistas. ¿Y quiénes son los más beneficiados? Pues los que ganen más de 60.000 euros. Antes había 4 tramos y tributaban a partir de 60.000 euros entre el 47 y el 52%. Ahora hay un solo tramo del 47% en el 2015 y bajarán al 45% en 2016. Aquí es donde están los beneficiarios de esta reforma del Partido Popular. Y para entenderlo todavía mejor, miren, imagínense un ciudadano que gana 15.000 euros al año, por lo tanto tiene que tributar. Pagaría 3.712 euros cuando gobernaban los socialistas. Ahora, en el 2015, pagará 3.750, por lo tanto, pagará más impuestos. Y en el 2016 pagará 3.600 euros.
Y por lo tanto, no hay absolutamente ninguna rebaja. Pero lo que es más grave, un ciudadano que gane 100.000 euros, pagaba 47.000 euros cuando gobernábamos los socialistas. En el 2015 seguirá pagando 47.000 euros, pero en el 2016 pagará 45.000 euros. Un ahorro de 2.000 euros. Pero más grave todavía, un ciudadano que gane 200.000 euros. Cuando gobernábamos los socialistas tenían un 51% y tenían que pagar de impuestos 102.000. En el 2015, como se les baja al 47%, pagarán 94.000. Y en el 2016, que se les baja un 45, 90.000. 12.000 euros de ahorro tendrá un ciudadano que gane 200.000 euros al año. 2.000 el que gane 100.000 euros al año. Y 150 euros el que cobre 15.000 euros al año. ¿Qué significa esto? Que a los pobres les rebajan 150 euros al año, menos de 10 euros al mes, y a los ricos se les va a bajar lo que gana un trabajador de un año, 12.000 euros. 12.000 euros. La gente que tenga 15.000 euros de renta ahorrará 150 euros, y los que tengan 200.000, 12.000, que es lo que ganan la mayoría de los trabajadores en nuestro país. 11,5 millones de trabajadores que están exentos de pagar con 12.000. 12.000 euros se le va a ahorrar a las rentas de 12.000 euros. Por lo tanto, entenderán ustedes que la conclusión es muy clara. Esta reforma del Partido Popular beneficia a las rentas a partir de 60.000 euros. Los beneficia de forma muy clara, y a las rentas más bajas las perjudica, porque los que tienen más ahorros tienen un ahorro de 150 euros, los que tienen más ahorros. Y a las rentas que van entre 12.450 y 22.000 euros se le va a subir el gravamen, van a pagar más impuestos. Y claro, si a esto además le unimos lo que está ocurriendo con los impuestos indirectos, subida del IVA, subida del IBI, subida de los canos de basura, copagos sanitarios, retirada de becas a los estudiantes, etcétera, etcétera, hay una conclusión clarísima, es: los ciudadanos con rentas más bajas van a pagar más impuestos, los ciudadanos con rentas más altas son los grandes beneficiarios de las reformas del Partido Popular, y todos los trabajadores de clases medias, cuando acabe esta legislatura, pagaremos muchísimos más impuestos de forma regresiva, injusta y desigual. Y esto mismo ocurre con el impuesto de sociedades, y finalizo ya. El impuesto de sociedades bajará al 28% en 2015 y al 25% en 2016, frente al actual 30%. Esto para las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones, en lugar de aportar más ingresos para sostener el estado de bienestar, van a ver reducidos sus impuestos. Sin embargo, las pymes y los autónomos, que en el 2011 tenían un impuesto de sociedades, pagaban al 15%, con el Partido Popular subieron 10 puntos al 25%, y ahora con esta reforma bajan al 20%, pero es que en el 2011 estaban en el 15%. Por lo tanto, 5 puntos más. También es mentira que se beneficie a las pymes y a los autónomos. Es absolutamente falso. Se subieron 10 puntos del 2011 hasta la actualidad, del 15 al 25, y ahora se baja al 20, pero sigue habiendo 5 puntos de diferencia en torno al 2011, cuando gobernábamos los socialistas. Por lo tanto, las rentas más bajas no van a tener disminución de impuestos, las rentas más altas van a tener una
un brutal descenso de sus impuestos, y las pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos, que en nuestro país son más del 80% de las empresas, no verán reducidos sus impuestos, pero sí que los verán reducidos las grandes corporaciones. Y junto a esto no se persigue el fraude fiscal, cuando el 72% de ese fraude fiscal lo producen las grandes corporaciones. Por lo tanto, es un escándalo lo que va a ocurrir con la reforma fiscal. Y aún tiene la cara dura el señor Montoro de decir que esta es una rebaja fiscal para todos. Es absolutamente falsa. Es una reforma fiscal para unos pocos, para los que más tienen. Y queda claramente demostrado con lo que ocurre en la provincia de Pontevedra. De los 421.000 contribuyentes, 150.000 van a haber incrementado sus impuestos, 180.000 no van a tener ningún beneficio porque están exentos y siguen exentos, en torno a 60.000 van a tener una reducción de menos de 9 euros al mes de rebaja de impuestos, y eso sí, el en torno a 10% siguiente, que son las rentas de más de 150.000 euros, van a ver reducidos sustancialmente sus impuestos. Es una vergüenza de reforma fiscal y queríamos denunciarlo para que los ciudadanos lo sepan, para que los ciudadanos de Pontevedra sepan que los más ricos de Pontevedra van a ver rebajas fiscales sustanciales y que la restante mayoría o no van a tener ningún beneficio o va a ser absolutamente ridículo. Yo creo que esa imagen de que los que cobran 200.000 van a tener 12.000 euros de rebaja, que es lo que cobra la media de los trabajadores en este país, es una imagen suficientemente gráfica para decir que esta es una reforma fiscal que es incalificable, es absolutamente vergonzosa, y la vamos a denunciar porque estamos totalmente en contra en ella. El Partido Socialista además va a presentar una reforma fiscal integral, totalmente diferente, donde los que más tienen tendrán que aportar más, donde hay que perseguir al fraude fiscal y donde hay que hacer una política fiscal progresiva y no regresiva, injusta y desigual, como es esta que presenta el Partido Popular, el señor Rajoy, vecino de aquí, de esta provincia de Pontevedra. Y si tienen alguna pregunta,